Gracias por su tiempo. Hemos cerrado el primer bloque temático de Relaciones Internacionales y abrimos el siguiente. Exactamente, es el momento de empezar a debatir economía y finanzas. Y los primeros 2 minutos, en este caso, para que expongas, son para Nicolás del Caño. Muchísimas gracias. Mauricio Macri llegó prometiendo pobreza cero, pero se va con 4 millones de personas que han caído debajo de la pobreza. Justamente en estos 4 años hubo ganadores. Los grandes bancos ganaron por mes el equivalente al salario de más de 600.000 trabajadoras y trabajadores. Las empresas privatizadas de luz y de gas y las petroleras, las que te arruinaron con los tarifazos, tuvieron una ganancia el año pasado de 6 millones de dólares por día. El pueblo trabajador no tiene por qué pagar esa fiesta. Creemos que la fuga de capitales es uno de los principales problemas que tiene el país. Por eso proponemos una banca estatal única, gestionada por sus trabajadoras y trabajadores, y quisiéramos saber qué piensan los candidatos de la oposición, cómo van a resolver este problema de la fuga de capitales, que además trae la amenaza de nuevas devaluaciones y golpes de mercados que van a arruinar más a los trabajadores y al pueblo. Sobre el tema de los jubilados, quisiera saber si los candidatos de la oposición estarían de acuerdo en derogar absolutamente todas las leyes y decretos que afectaron el nivel de vida de nuestras jubiladas y jubilados en estos años. Además, sobre el tema de las tarifas, nosotros somos muy claros, queremos la nacionalización de todos los recursos estratégicos gestionados por sus trabajadoras, por sus trabajadores y anular los tarifazos. Pero sería importante que se diga acá si estarían dispuestos los candidatos de la oposición a votar la ley que aprobamos el año pasado para retrotraer las tarifas a los niveles del 2017, de noviembre del 2017, o si van a convalidar la estafa de los tarifazos de Macri. Hay que revertir toda la herencia que deja este gobierno, un aumento de emergencia para jubilados, para los trabajadores, para la asignación universal por hijo, para que se actualicen mes a mes según la inflación. Nos dejan una deuda que no solamente es ilegítima, impagable, sino que es ilegal. Una crisis terrible. La tienen que pagar los ricos, que son los responsables de esta situación. Juan José Gómez Centurión, sus 2 minutos de presentación. Nosotros creemos que hay que achicar drásticamente el gasto fiscal y el gasto público a través de todo el análisis de la estructura del Estado. Ministerios, secretarías, subsecretarías, elementos duplicados en varios ministerios y fundamentalmente todo el marco de asesores del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Con esta política fiscal y con esta austeridad fiscal lo que se va a poder hacer es bajar impuestos. De 163 impuestos pretendemos dejar no más de 20 impuestos. Impuestos a las ganancias no deben ser pagados por el personal asalariado. Vamos a seguir en la baja de los bienes personales y vamos a sacar definitivamente uno de los impuestos más distorsivos en la economía, que es ingresos brutos. Ahora bien, mirando al campo, que es uno de los motores de la economía, uno de los principales exportadores, lo que decimos es que las retenciones son una confiscación a la renta privada. Estamos en desacuerdo con las confiscaciones y lo que queremos que el resto de los candidatos se emita con claridad en términos de retenciones sí, retenciones no. El campo lo que necesita es que le saquemos el pie de la cabeza. Necesita tener mejores condiciones fiscales, mejores condiciones financieras, levantar los derechos de exportación, generar un modelo de ruralidad que fije a la gente en el campo y tener la capacidad de ampliar su frontera productiva. En cuanto a las pymes, que es el otro gran perjudicado de los últimos gobiernos, tienen el 70% de la masa salarial en blanco. Solo 4% de las pymes exportan. 3 de cada 4 pymes este año han tomado crédito a tasas siderales solamente para pagar gasto corriente. Solamente generándole a las pymes un marco razonable desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista financiero, van a poder desarrollarse. La fórmula que requiere Argentina es aquella vieja fórmula de... Se terminó su tiempo, Gómez Centurión. El tema es economía y finanzas. José Luis Esper. Argentina es un país raro, extraño. Tiene un sistema que destruye a la gente que vive adentro del país. Ahora, ¿hay solamente perdedores en este sistema que te destruye a vos, comerciante, industrial, asalariado, cuentapropista? No. También hay ganadores. Ahora, esos ganadores son parte del problema de nuestra decadencia. Estoy hablando de los empresarios prebendarios.
que nos dicen el verso, nos meten el verso, de que sin una economía que no compita con el mundo, sin que los precios acá sean carísimos comparados con afuera, no se puede desarrollar una industria de origen nacional. La segunda parte del problema, la segunda corporación que nos devora, es la de los políticos. Un conjunto de impresentables que en general ni siquiera pueden leer un discurso en el Congreso. También nos han hecho creer que sin engordar el tamaño del Estado a límites absolutamente insostenibles, no hay un Estado que genere derechos. Falso. En tercer lugar, la tercera corporación que nos devora es la de los sindicalistas, que con el cuento de la justicia social han armado una maraña de leyes laborales cuya consecuencia es 5 millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Sabe lo que es un trabajador en negro? Es un trabajador que no tiene ningún tipo de derecho, no tiene jubilación, no tiene medicina, no tiene aguinaldo, no tiene nada. Argentina tiene que cambiar este sistema por otro, que es el que aplican los países a los cuales le va bárbaro. Chile, Perú, en alguna medida también Paraguay, son ejemplos de lo que Argentina tiene que hacer. Ya no es más Australia o Canadá nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo son países que hace 40 años los mirábamos muy desde arriba. El futuro de Argentina es el libre comercio, pero para no morir en el intento, como ocurrió en el pasado, necesitamos un Estado de impuestos razonables y costos laborales mucho más reducidos que en la actualidad. Basta, Moyano, de currar con la justicia social. Roberto Lavagna, sus 2 minutos. Gracias. Argentina, de alguna manera, es muy excepcional por la positiva y por la negativa. Es excepcional por la positiva, por la cantidad de recursos naturales, humanos e incluso de capital con que cuenta. Y es excepcional por la negativa porque es la única economía de estas características en el mundo que lleva 8 años de estancamiento absoluto. Para ser más preciso, dentro de esos 8 años hay 2 años, los 2 últimos, de muy fuerte caída del producto. Esta diferencia tremenda entre el potencial que tiene el país y la realidad está hablando seguramente de graves errores de política económica y en este caso estamos hablando de 2 periodos, de 2 gobiernos distintos con políticas opuestas entre sí, pero con los mismos resultados, que es la caída del ingreso de los argentinos. Y además en un marco de permanente conflicto y confrontación de orden político que termina erosionando las bases de la propia sociedad. Ha llegado el momento de poner en marcha la economía, hay que defender el consumo defendiendo el ingreso de la población, hay que bajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas y reconstituirles su capital de trabajo. Hay que hacer de la palabra productividad un concepto válido en el marco de la economía argentina y hay que, en definitiva, cerrar esta brecha entre lo que el país puede ser y lo que efectivamente es. Gracias, Roberto Lavagna. Es el turno de Mauricio Macri. Ya no existen países exitosos con alta inflación o economías desordenadas. Y en esos países se tiene claro qué cosas no se deben discutir. La Argentina hace décadas que tiene una economía desordenada, que no crece, no genera empleo y no puede reducir la pobreza. Hace 80 años que estamos obsesionados con el dólar. 80 años con una inflación promedio superior al 60%. 77 de los últimos 100 años hemos tenido déficit en el Estado. Y la pobreza promedio de los últimos 30 años ha sido el 36%. No podemos seguir así. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser creíbles y para ser creíbles tenemos que alcanzar un consenso entre todos de cómo tener una economía estable. Hoy quiero decir que pensé que iba a ser más simple ordenar esta economía y que íbamos a lograr consensos, que no pudimos. Pero ahora estoy más esperanzado porque empiezo a escuchar que todos compartimos los mismos diagnósticos. Y ya pudimos generar acuerdos acerca de vivir en democracia en los 80, de tener una política social en el 2000. Ahora vamos a tener y vamos a poder generar un acuerdo de cómo tener una economía estable. Ahora también quiero decir que sé que especialmente en el último año y medio la carga ha sido muy grande y que ha caído mayoritariamente sobre la clase media. El fin de mes ha sido angustiante y agobiante. Pero quiero decirles que el esfuerzo no fue en vano, que por más que uno lo sientan en el bolsillo,
estamos mejor, estamos en un punto de partida para empezar a crecer. Tenemos energía que antes no teníamos. Hemos achicado el déficit fiscal al 20%. Exportamos más de lo que importamos y comenzamos a bajar los impuestos, que hay que seguir bajando, y me asusta cuando escucho a algunos decir que hay que volverlos a aumentar. Con estas bases, con un consenso, estamos para entrar en una nueva etapa de crecimiento y alivio para la clase media. Gracias, Macri. Economía y finanzas es el tema y el turno Alberto Fernández. Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Nunca entendió cómo funciona esto. Creyó que para combatir la inflación lo que tenía que hacer era atacar el consumo. ¿Y entonces qué hizo? Le impidió a los bancos dar crédito y le sacó a los que viven de un salario dinero de sus bolsillos. Lo hizo con los que trabajan, lo hizo con los jubilados. ¿Qué causó con esto? Hizo lo que era razonable que iba a pasar. La Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce, y entonces cuando uno afecta el consumo, afecta directamente a la producción. Y cuando afecta a la producción, afecta al desempleo. Y cuando afecta al desempleo, genera pobres. Entérese, presidente, usted cuando termine el mandato va a haber dejado 5 millones de nuevos pobres. Gente que estaba en la clase media y hoy está hundido en la pobreza. No le alcanzó con eso. Tenía que resolver el problema fiscal y empezó a endeudarse. Y construyó en poco tiempo una deuda increíble. Cuando llegó al gobierno, la deuda externa era el 38% del producto. Hoy es el 100%. Eso fue lo que nos pasó. La verdad es que estamos en un punto donde podemos cambiar, definitivamente. Lo primero que tenemos que hacer es volver a generar consumo para que la economía vuelva a funcionar. Lo segundo es ayudar a que las exportaciones crezcan porque necesitamos dólares. Dólares para pagar la deuda, presidente, y dólares para obtener insumos y seguir produciendo. Y después tenemos que acordar cómo hacerlo y vamos a terminar con la política de la imposición y vamos a proponer la política del consenso. Por eso propongo que nos sentemos a una mesa, los industriales, el campo, los que trabajan y el Estado, y entre todos diseñemos qué país queremos construir. El presidente no se enteró, pero nos hizo un daño enorme y poner en pie a la Argentina va a necesitar del esfuerzo de todos. Gracias. Así terminaron los candidatos de exponer sobre economía y finanzas. Aquí termina la exposición. Ahora, como en el bloque anterior, cada candidato tendrá 30 segundos más para ampliar conceptos o generar un intercambio de ideas con otro candidato. Y en este caso, el que empieza aprovechando estos segundos es Mauricio Macri. Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido, pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar. Y además, en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Estos son los números verdaderos. Tiempo, Macri. Ahora los 30 segundos de Alberto Fernández. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace 4 años. No sigue así. Ahora es tiempo de los 30 segundos de Nicolás del Caño. Sí, es importante decir en este debate que Macri no hizo este desastre solo. Acá hubo cómplices, porque, por ejemplo, yo veía un spot del candidato Alberto Fernández donde decía que entre los jubilados y los bancos él iba a elegir los jubilados. Pero muchos legisladores y gobernadores que hoy están en el frente de todos, cuando tuvieron que votar, eligieron por los bancos en contra de los jubilados votando la reforma previsional y cada una de las leyes que necesitó Mauricio Macri para hacer el ajuste contra el pueblo trabajador. Juan José Gómez Centurión, sus 30 segundos para ampliar. Y es una vergüenza que en la Argentina haya millones de jóvenes entre 19 y 25 años que ni estudian ni trabajan y que cobran un plan específicamente por no trabajar. Nosotros decimos
que más allá de cualquier discusión conceptual, hoy podemos estar haciendo algo concreto con ese tema, con un plan de primer empleo que libere a los empleadores por 3 años del pago de las cargas sociales, de tal manera de poder incluir no menos de 1.500.000 jóvenes. Terminó en puestos su tiempo. de trabajo. Los 30 segundos de José Luis Espert. Nicolás del Caño nos desafió a la oposición, al gobierno, a decir qué es lo que haríamos con la fuga de capitales, con la banca estatal, los jubilados. No engañemos a los jubilados, por ejemplo. Para que el sistema jubilatorio de hoy pueda pagar el 82% móvil que dice la ley, tiene que haber 4 trabajadores activos por cada jubilado. Tenemos la mitad. No le mintamos a nuestros pobres abuelos que este sistema es sustentable. Roberto Lavagna, cerrando sus 30 segundos. Creo que no es más la hora de frases marketineras, la lluvia de inversiones, los brotes verdes, ahora que estamos listos para crecer. La realidad es que esta administración sobre 4 años termina con 3 años con caída del Producto Bruto. Y la consecuencia y el reflejo de esto es el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, de manera tal que, por seriedad con los argentinos, basta de estas frases. Lo que sigue ahora es el cierre del bloque Economía y Finanzas. Cada uno de los candidatos va a hablar. Claro, va a tener otros 30 segundos para cerrar sus conceptos o responderle a otro candidato si se ha sentido con alguna frase aludido. Los primeros 30 segundos son para Alberto Fernández. Muchas gracias de vuelta. Miren, he escuchado hablar a todos. Algunos de ellos veo que funcionan sobre dogmas. Tienen como soluciones prediseñadas. Yo no creo que la economía se resuelva de ese modo. La verdad, ante cada problema, tenemos muchas alternativas para resolver. Yo no soy un dogmático. Van a ver en mí decisiones tal vez ortodoxas y otras heterodoxas. Lo que nunca van a ver es que hago algo en contra de los que producen y de los que trabajan. Nicolás del Caño, sus 30 segundos. Gracias. Sí, en su exposición el candidato del Frente de Todos planteó un acuerdo social, una propuesta que viene insistiendo. Ahora, yo me pregunto, si en esa mesa se van a sentar los mismos que nos vienen robando, como los grandes banqueros, los grandes empresarios, los dirigentes de la CGT, que le dejaron pasar cada una de las medidas de ajuste contra el pueblo trabajador a Mauricio Macri sin hacer absolutamente nada. Creo que el único compromiso que tenemos que tener las trabajadoras, los trabajadores y el pueblo es luchar por salarios, por jubilaciones, en contra del trabajo precario. Sus 30 segundos, Gómez Centurión. Nosotros decimos que no hay paraíso fiscal sin infierno fiscal. La Argentina es un verdadero infierno fiscal que viene castigando el desarrollo de la producción. No puede ser que en la Argentina un kiosquero o un maestro particular tenga que tener un estudio contable para poder desarrollar su actividad. Debe ser muchísimo más simple desde el punto de vista económico y desde el punto de vista burocrático. Estamos cerrando. Economía y Finanzas. José Luis Espert, sus 30 segundos. Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, habló de que es necesario un shock de consumo, generar consumo y más exportaciones. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. Hay que mirar la identidad macroeconómica básica, como decimos los economistas. ¿Usted podrá aumentar algún día el consumo? Si previamente las exportaciones han crecido mucho y para eso vamos a tener que comerciar con todo el mundo y no solamente con nuestros pares del Mercosur. Los últimos 30 segundos de Roberto Lavagna. Argentina puede crecer tranquilamente, dada su dotación de recursos, 4% por año de manera consecutiva. Eso implica que en una generación se duplica el ingreso de los argentinos. Pero eso exige reconocer la importancia del consumo, cosa que acá se ha hecho, pero también reconocer la enorme importancia que tiene la inversión, particularmente la inversión que hace y la incorporación de trabajadores que hace la pequeña y mediana empresa. Mauricio Macri, su turno, sus 30 segundos. Me alegra, me sorprende que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Creo que el próximo debate tendremos mucho para hablar. Y también me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía, cuando él hasta hace muy poco dijo, más de una vez, que la presidenta Kirchner destruyó la economía. Dijo cosas peores.
Dijo que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó y destruyó la economía. Entonces, digamos la verdad, si necesitamos llegar a consensos a partir del 10 de diciembre, lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente. Bueno, así terminamos este bloque de economía y finanzas y también terminamos nuestra labor como moderadores por hoy. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero privilegio acompañarlos. Sí, muchas gracias. Gisela Bayone, Guillermo Andino, colegas, vienen a tomar la posta y seguir con el resto del debate y el resto de los temas. Así es, muchísimas gracias a todos. De verdad, les proponemos una pausa. Vamos a estar de vuelta enseguida con más debate. Enseguida.